Buenos días. Hoy continuaremos hablando acerca de la divinidad de Jesús. Habíamos visto cómo la Biblia reconoce a Jesús como Dios de diferentes maneras y en diferentes versículos. Pues si la Biblia reconoce que Él es Dios, ¿se acuerdan? Seguramente que hace algunas semanas atrás vimos acerca de los atributos de Dios. Entonces deberíamos ver también estos mismos atributos en Jesús. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Los atributos de Jesús como Dios, ¿no? Los mismos que ya habíamos visto antes. Porque dice en Colosenses 2.9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo el ser de Dios habitaba en Él, habita en Él. Él es Dios mismo, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Entonces, si Él es Dios, Él debería ser santo. Y la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo si pedisteis que se os diese un homicida. Dice, vosotros negasteis al santo. La Biblia lo reconoce como santo. Es más, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, entonces la Biblia nos dice claramente que Él es el santo. Y aquí en Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él no pecó. Y todos los cuatro evangelios nos muestran los rasgos de Jesús. En ningún momento, ninguna circunstancia, sus adversarios pudieron acusarle de algún pecado. Por tanto, Él es santo. Y si Él es santo, Él es Dios. Porque ningún humano como humano puede ser santo. Ok. ¿Qué más? Habíamos visto dentro de los atributos de Dios que Él es justo y habíamos visto el versículo anterior en Hechos 3.14 dice, ustedes negaron al santo y al justo. Entonces, otro atributo de Dios, la justicia. Él es justo, ¿no? Jesús es justo. Dice en primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la Biblia nos habla de que Jesucristo es justo. Y cuando vemos las diferentes historias en los evangelios, no hay ninguna historia en la cual sus adversarios puedan haberle acusado de algo injusto, ¿no? Sabían que todo conforme actuaba Jesús era con justicia. Y la Biblia reconoce que Él es justo, ¿no? Entonces Él es justo, Él es recto, es un atributo de Dios mismo. Ok, otro atributo de Dios que vemos en Jesucristo es que Él es verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos que Dios es verdad, ¿no? La esencia de la verdad está en Dios mismo, ¿no es cierto? No hay otra forma de conocer la verdad sino conocer a Dios mismo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. En Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Dice, esto dice el santo, el verdadero. ¿No? Entonces, Jesucristo es el verdadero, Jesucristo es la verdad. Entonces, Dios es la verdad, Jesucristo es Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, otro atributo de Dios que se muestra, que se manifiesta en Jesucristo. Y en los evangelios vemos, de nuevo, sus adversarios nunca pudieron acusarle de alguna mentira.
todo lo que él decía era verdad, porque él es el verdadero. Ok. Otro atributo de Dios, el amor, ¿cierto? Dios nos ama con un amor inagotable. Y primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice, entonces en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces Jesús claramente nos ha mostrado el amor. ¿Cómo así? Dice, en haber puesto Él su vida por nosotros. Ahí está. Ahí nos mostró el gran amor que nos tuvo y que nos tiene. Ok, entonces Jesucristo es amor. Dios es amor. Jesús es Dios, ¿no? Otro atributo del Señor. Dios es misericordioso, habíamos dicho. Dice en Judas 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él es Dios. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Otro atributo de Dios. Otro atributo importante es la omnipresencia misma de Dios. Ok, mientras estaba en su cuerpo terrenal, obviamente Jesucristo estaba limitado en ese cuerpo, ¿no? Mientras que vivía acá en la tierra, entonces obviamente no podía estar en diferentes sitios a la vez. No estaba siendo aparentemente omnipresente. Sin embargo, él mismo prometió que después de su muerte y resurrección, él mismo dijo que iba a estar con nosotros. Dice, por ejemplo, en Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, y como Jesús mismo dice que Él va a estar en donde dos o tres personas estén juntándose en su nombre, ¿no? En la iglesia. Entonces, Jesús es omnipresente, ¿no? Jesús es omnipresente también. Él no está solo sentado en su trono y está ahí a la diestra del Padre, sino Él está en todos lados. Jesucristo está aquí conmigo, Jesucristo está ahí contigo donde estás escuchando esto. Jesucristo está en todo lugar donde nosotros estemos. Él mismo dijo también en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No otra de las promesas del Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está contigo todos los días. Él es omnipresente, Él está en todos lados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué más? Otra característica de Dios, otro atributo de Dios, era la inmutabilidad de Dios. Entonces, habíamos dicho, las escrituras nos muestran que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ok, entonces, de la misma manera, Jesucristo es el mismo, Jesucristo no ha cambiado. Entonces, si vimos la semana pasada a Jesucristo actuar en el Antiguo Testamento, Jesucristo actuar en el Nuevo Testamento, Jesucristo actuar al fin de los tiempos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no ha variado. Él sigue siendo quien es. ¿Ok? Entonces, Él es inmutable también. Jesucristo es omnisciente, ¿cierto? Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿no? En Él está escondido dice todo el tesoro del conocimiento. Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, como habíamos mencionado. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, mostraba esta omnisciencia justamente, ¿no? En Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Dice,
conociendo a Jesús, que ellos estaban cavilando en sus pensamientos. Entonces, ¿y cómo lo supo? ¿Quién le dijo? Nadie. Es porque Él es omnisciente. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Juan 1:48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Cuando habló con Natanael, y Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Sí, pero cuando le vio, recién se estaba presentando Natanael con Jesús, y Jesús le dice a él que le conoce, ¿no? Que le conoce, dice, tú eres un verdadero israelita. Y entonces Natanael le dice, pero ¿de dónde tú me conoces? Yo no te conozco. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara a venir aquí, yo sé, yo te vi debajo de la higuera. ¿Por qué? ¿Jesús lo vio? No, solo que Él es omnisciente, lo conoce, lo sabe todo. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía. No había nada nuevo en ello. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él lo sabía. Eh, Juan 21:17 dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Los discípulos reconocieron que Jesús lo sabía todo. No había nada que se pueda esconder de Él. Él lo sabía todo. Era omnisciente. Y miren que este es un atributo de Dios. La omnisciencia, el poder saber, conocer todo, conocer los pensamientos, los corazones de las personas. Y a veces nosotros como humanos queremos atribuirnos eso, ¿no es cierto? Pensando que nosotros podemos conocer el corazón de las personas, pero ese es un atributo de Dios, eso solo Dios lo puede hacer, solo Dios es omnisciente, nosotros no somos omniscientes, nosotros solo vemos los hechos, los frutos, pero no sabemos los corazones, no sabemos las intenciones de los corazones. Así es que si alguna vez pretendemos imitar a Jesús en esto, no lo hagamos, ese es un atributo de Dios, la omnisciencia, nosotros solo somos hombres. Ok, otro atributo de Dios, la omnipotencia, ¿no? Jesús es omnipotente. ¿Y qué habíamos dicho de la omnipotencia? Que Dios puede hacer lo que Él quiera en este universo, ¿no? Conforme a su carácter, obviamente. Mateo capítulo 8, verso 26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, dice, reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces Jesús dice que él que reprendió al viento y al mar y luego cesó la tempestad. Entonces este es un atributo de omnipotencia. Dios lo puede hacer todo. Dios controla el tiempo, Dios controla los vientos, Dios controla el mar. Esto es omnipotencia. Jesús está mostrando su omnipotencia a ellos. Tanto así que ellos dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Obviamente a ningún hombre el viento y el mar les va a obedecer. Ese es un atributo de Dios, la omnipotencia. De nuevo, si pretendes que el mar o el clima te haga caso, esa es solo la omnipotencia de Dios. Nosotros solo somos humanos, no nos olvidemos de ello. Sigue. Entonces, Mateo capítulo 14, verso 19. Otra historia conocida, la multiplicación de los panes y los peces. Dice, entonces mandó recostarse la gente sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, los partió a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y sobró. Entonces hubo una multiplicación de los panes, de los peces. Eso es obra de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede hacer, romper todas
leyes naturales para hacer lo que Él quiere conforme a sus propósitos, porque esa es la omnipotencia de Dios. Entonces, a veces escuchamos de repente a hombres pretender multiplicar los panes, ¿no? Y orar para que se multipliquen los panes. Y no pasa eso, porque esa es la omnipotencia de Dios. Nosotros solo somos humanos, otra vez, ¿no? Recordemos ello. Tenemos a nuestro gran Dios, pero nosotros solo somos humanos. Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué hizo en Caná de Galilea? Él transformó el agua en vino. Dice, y ahí manifestó su gloria de nuevo, ¿no? Él transformó el agua en vino. ¿Por qué? Porque Él era Dios omnipotente. Él lo podía hacer todo. Cambiar las leyes de la naturaleza conforme a lo que Él quiera para sus propósitos, ¿no? Entonces vemos la omnipotencia de Dios. Y uno de los primeros atributos que vimos fue su aceidad, es decir, la capacidad de tener vida en él mismo y no depender de la creación, sino él mismo tener vida en sí mismo. En Juan capítulo 1, verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire, así como el Padre tenía vida en sí mismo, en él estaba la vida, así en el Hijo también tenía vida en sí mismo. No necesitaba de nada, de nadie para tener vida. Él tenía vida en sí mismo. Y este atributo es la aceidad, ¿no? La aceidad. Ok, entonces, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 25, dice que Jesús no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Dice, Jesús no necesita de nadie, sino al contrario, Él da vida, aliento y sustenta todas las cosas. Esta es la aceidad. Es otro atributo divino y la Biblia nos muestra a través de los diferentes atributos, una vez más, que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, mientras que estuvo en la tierra, Él no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bendito Dios que podemos nosotros refugiarnos en Él, orar a Él, a nuestro Dios, adorarle. Y por eso es que nosotros levantamos toda nuestra adoración a Jesús, porque Él es Dios. Hasta la próxima.